Estos son algunos síntomas en lengua maya que te enseñaré el día de hoy. Número 1. Dolor de cabeza. Chibalpol, 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 dolor de cabeza. Pero si quieres decir que te duele el estómago, te duele la barriga, como comúnmente decimos en Yucatán, dirías yahinak, 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 dolor de barriga o dolor de estómago. La tercera sería CN, 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 que significa gripe. La número 4 sería Sasa Cal, Sasa Cal, Sasa Cal, que significa tos. Número 5, Choquil, 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 fiebre. Ahora, si tienes dolor de muela, sería Quinanco, Quinanco, Inanco, dolor de diente o dolor de muela. Entonces, ¿y cómo se puede decir vómito en la lengua maya? Se dice she, 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 vómito. Y si tienes diarrea, por ejemplo, puedes decirlo de 3 maneras. Watch, watch, watch it y tirishta, tirishta. ¿Y cómo puedo utilizar estos síntomas en lengua maya? Por ejemplo, si te preguntan Bishianikech, puedes contestar to inwol, que estoy bien de salud, o ohanen, que significa estoy enfermo. Y te pueden preguntar Bashk ohanin liantech, ¿qué enfermedad tienes? Yanten seen, choquil, yeteltanu chibal impol, que significa tengo gripe, fiebre y me duele la cabeza. Malo, canantaba. Bueno, cuídate.